Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hablar el día de hoy sobre la personalidad. La personalidad proviene de la palabra latina persona, que se refiere a la máscara, la cual era utilizada por los actores de la antigua Grecia en las obras de teatro. Por lo tanto, el actor cambiará de máscara para que el auditorio supiera que había asumido un rol diferente. Bien, la personalidad son las características que definen a las personas. No hay una personalidad que sea igual a otra, cada uno tiene como un sello genético para explicar que las personas desarrollan sellos psicológicos típicos llamados personalidad. En fin, existen una serie de definiciones sobre la personalidad y para entender mejor su contenido, vamos a ver una serie de teorías que también hemos visto anteriormente, pero esta vez para explicar la personalidad. Entonces, ¿por qué se estudian tantas teorías de la personalidad? La personalidad, para entenderla mejor, vamos a recoger una serie de teorías que en conjunto van a explicar qué es la personalidad. Entonces nos vamos a basar en observaciones, corazonadas, consideraciones racionales y descubrimientos solamente de la investigación experimental. Entonces, la personalidad son aquel conjunto de características de patrones que definen a las personas. Estos patrones pueden ser de sentimiento, pensamientos, actitudes y conductas de cada individuo que nos hacen ser muy diferentes a los demás. La personalidad se condiciona por la biología, pero la personalidad se va a ir modificando a lo largo del tiempo en función de las relaciones del sujeto en el ambiente donde se desarrolla. La personalidad cambia y se estructura con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar los elementos de la personalidad. Son los elementos constitucionales, aspectos exteriores e interiores también que tienen una base genético hereditaria. El temperamento es un elemento de la personalidad inmodificable. Con este sí tú naces y te vas a la tumba con él. Es una disposición afectiva inmodificable. El otro elemento de la personalidad es el carácter. Es una forma de ser concreta y estable que se adquiere y que también se modifica. Las actitudes, otro elemento de la personalidad, son predisposiciones a responder en forma positiva o negativa ante una situación. También son aprendidas. Y los rasgos son aquellas características constantes, ¿verdad? Bien, la perspectiva conductual de la personalidad. Esta teoría nosotros ya la manejamos. Los autores Watson, por ejemplo, dicen que las personas, o por aprendizaje, adquirimos la mayor parte de nuestras conductas, ¿verdad? Skinner plantea, por ejemplo, que la personalidad se estudia como la estructura global encargada de organizar todas las conductas del sujeto. Skinner manifiesta que la conducta está regida por leyes que solo conociéndolas y estableciendo control sobre ellas pueden ser modificadas. Por ejemplo, la escuela rusa y seguidores de Skinner concluyen que la personalidad tiene utilidad para predecir el comportamiento, dado que en gran parte depende quizás de aspectos externos al sujeto. Estos se llaman condiciones ambientales. Bien, ahora tenemos la teoría humanística con su autor Carl Rogers, ¿verdad? La persona define a la personalidad como aquel autoconcepto que tenemos, ¿verdad? Los psicólogos de esta escuela humanística piensan que la vida es un proceso constante de esfuerzos por desarrollar nuestro potencial humano, ¿no? Las personas quieren encontrar el placer de vivir. Por ejemplo, Carl Rogers dice que la meta de la vida sería convertirse
pues en aquello que lo cual se tiene una capacidad intrínseca. Este impulso hacia la autorrealización se llama tendencia a la realización. Pues bien, los hombres y mujeres entonces desarrollan su personalidad en función a metas positivas, que tienen un sello genético, realizamos nuestro potencial. Bien, las teorías del desarrollo, la teoría psicoanalítica, con su autor, con los autores, por ejemplo, Sigmund Freud, ellos refieren que la personalidad, o sea, gran parte de nuestro comportamiento cotidiano es motivado por fuerzas inconscientes, o sea, poco conscientes, a las cuales no tenemos mucho control de ellas, ¿no? Pues bien, Sigmund Freud, dice que la psique está dividida pues en tres partes, ¿no? La psique está dividida en tres partes, cuáles son el ello, el superyo y el yo. El yo es el principio del placer, ¿verdad? Es quien ejerce funciones mediadoras en la búsqueda de la satisfacción del ello. El yo es como el principio del placer, como el principio de la realidad, ¿verdad? O sea, es el darse cuenta, es como el ejecutivo de la personalidad. Luego tenemos acá el superyo, también le llamamos superego, es una estructura portadora de lo ideal y del deseo de perfección, ¿no? El sentido de la moral y de la censura del superyo se derivan de la internalización de las restricciones y prohibiciones de los padres. Y el ello, ¿qué es el ello? El ello es el principio del placer, obedece a las necesidades e impulsos biológicos básicos, instinto de vida o de conservación. Estos son los instintos sexuales o el líbido o el instinto de muerte o agresividad. Entonces, es la primera de las tres instancias en orden de aparición y se forma a partir de las primeras etapas de la vida. Pues bien, esta teoría de Sigmund Freud habla de los placeres, ¿no? De los placeres psicosexuales, que también nosotros hemos tocado por las etapas, ¿no? Las etapas de desarrollo psicosexual, ¿no? Las etapas oral, anal, fálica y de latencia y genital, que van pasando los seres humanos desde pequeños hasta que ya son adultos, y cada una de estas tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la etapa oral es cuando el niño tiene un placer, ¿no? Psicosexual a través de la boca, conoce su mundo a través de la boca. Entonces, esta es la etapa oral. La etapa anal, cuando al niño se le enseña a controlar sus esfínteres, ¿no es cierto?, para ir al baño, y pasa apropiadamente a la etapa fálica. La etapa fálica, que viene de falo o pene, ¿no? Entonces tienen un placer una curiosidad a través de los órganos genitales. Entonces, en la etapa oral, anal, fálica, la latencia, aquí se empiezan a ver los roles de los hombres y las mujeres, ¿no? Cuando llegan a juntarse los hombres con sus congéneres hombres y las mujeres con mujeres, y a ver sus características de adaptación de acuerdo a su género. Y luego en la etapa genital, que es la última, que prácticamente sea la satisfacción de las relaciones sexuales. Cuando se pasa apropiadamente de una etapa a otra, pues podemos decir que está en un proceso de desarrollo de adaptación emocional. Pero cuando se queda fijada una persona en una etapa, o sea, no pasa apropiadamente, pueden surgir problemas cuando ya tiene una etapa, cuando ya es adulto, ¿no? A la hora de elegir una pareja, a la hora de relacionarse con nosotros, a la hora de mostrar las emociones, ¿por qué no? Estas etapas marcan la vida de las personas según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Bien, muy bien, gracias.